Bueno, nos toca ver estructura del enlace glucosídico y peptídico. Cuando hablamos de enlaces glucosídicos, se refiere a los glucosa, viene a partir de la palabra glucosa, es decir, azúcares. Peptídico de péptidos, que son conformaciones de aminoácidos. Recordamos de metabolismo y anabolismo de las clases de biología, pues tienen que ver con combustible biológico, ¿no? Y los carbohidratos son una principal fuente de energía para nosotros. Y se dice que el 50% de la ingesta diaria que nosotros nos comemos, pues son carbohidratos. Hay funciones principales, pues las funciones principales de los polisacáridos, ¿a qué les viene la palabra poli? A muchos, ¿no? Muchos sacáridos, muchos azúcares. Dan soporte estructural, almacén de energía. Uno de ellos es la celulosa y el almidón. La celulosa es es una macromolécula constituida por pues varios monómeros de azúcares, ¿no? Y en este caso da soporte a lo que es algunas plantas. El almidón se encuentra en algunos vegetales como las papas y también son azúcares o carbohidratos. Los mono y oligosacáridos nos dan fructosa, energía, perdón, que generalmente suele ser de glucosa y fructosa. Otra cosa importante, y ahora sí directamente de lleno con lo que es un enlace glucosídico, por definición, un enlace glucosídico se dice que es un enlace covalente que une un carbohidrato a otro a través de un grupo funcional o una molécula. De hecho, justamente del lado izquierdo se mira un esquema de esto. Tenemos aquí un monosacárido, no importa cuál sea, y también del lado derecho otro monosacárido. Realmente la unión se establece entre ¿qué? Va a establecerse entre los grupos hidroxi que tienen cada uno de estos. Más adelante vamos a entrar en detalle respecto a ello, pero básicamente esta unión va a generar agua que se va a liberar y aquí establecería el enlace glucosídico, que es básicamente pues, la unión de los dos monosacáridos unidos por un enlace sencillo pero con un oxígeno justamente en medio, ¿no? También cabe destacar que una sustancia que contiene un enlace glucosídico se denomina glucósido. Además, los glucósidos se pueden clasificar según el elemento que interviene en el enlace químico, ya que en este caso es oxígeno, pero puede ser nitrógeno, etcétera, ¿no? Nada más que como son carbohidratos, únicamente nos vamos a enfocar en el del oxígeno. Ahora bien, entrando un poco más a profundidad, resulta que ¿cómo es que se forman los enlaces glucosídicos? Bueno, pues para esto, así de manera superficial, la mayoría de los enlaces glucosídicos se sintetizan en la naturaleza a partir de azúcares, como ya vimos, que son activados por ¿qué cosa? Un cofactor. ¿Y qué es un cofactor? Bueno, un cofactor es un compuesto químico no proteico o un ion metálico, es decir, puede ser una molécula, ¿no? Incluso un ion que requiere para la activación de una enzima como un catalizador. Es decir, que estos enlaces glucosídicos van a ser llevados a cabo, ¿por qué? Por una proteína, en este caso una enzima que tiene actividad catalítica, pero para que la enzima active esta unión de los dos enlaces o de este enlace sería a través de que llegue un cofactor, es decir, un indicador, y una vez que ahora sí esté el cofactor con la enzima inactivada, va ahora sí a realizar, pues, ¿qué cosa? Pues la formación del enlace. Y esta enzima concretamente se llama enzima glucósido transferasa. Bien, otra cosa importante, ¿no? En lo que respecta a la formación del enlace glucosídico, bueno, esta se realiza a partir de monosacáridos, puesto que son los componentes o carbohidratos más pequeños. Entonces, se realiza la unión, bueno, a ver, ¿cómo les explico? A ver, se realiza la unión del enlace glucosídico para formar polímeros más grandes debido a que aquellos monómeros pequeños de azúcares son muy influenciables a la ósmosis en una célula, una célula del cuerpo. ¿A qué se refiere la ósmosis? Bueno, a tener esa diferencia de concentraciones tanto extra como intracelularmente. Entonces es muy común que estos pequeños monómeros de azúcar pues se transporten de manera un poco direccionada de un lugar a otro. Es decir, que dependen de la ósmosis que esté presente en ese momento, la concentración básicamente. Entonces al momento de formar disacáridos o polisacáridos, estos son menos permeables o permisivos a que estos sean expulsados si se necesitan dentro o a que entren dentro si es que se necesitan dentro, bueno, afuera de la célula, o realmente no son requeridos. Bien, los disacáridos y los polisacáridos, como bien dije, se forman a través de ¿qué? De dos grupos hidroxilo, ¿no? Estos interactúan para formar un enlace covalente llamado el enlace glucosídico, el enlace de oxígeno que mantiene unidas las dos moléculas. Otra cosa, cada enlace glucosídico da como resultado la eliminación de una molécula de agua, justamente, ya lo hemos visto, por lo que los enlaces glucosídicos se forman por condensación, y esta parte sí es importante, o sea, justamente, este proceso es de condensación, una reacción de condensación. Ahora bien, aquí también, ahora sí tenemos un ejemplo más concreto de un enlace glucosídico presente con dos monosacáridos, como son
la glucosa, alfa-glucosa y alfa-glucosa. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre alfa y beta. Pero bueno, en este caso tenemos aquí alfa-glucosa y alfa-glucosa. Como era de esperarse, ocurre una reacción de condensación, produce agua y hay una unión, pues un enlace sencillo con el oxígeno, ¿no? Cosas importantes, bueno, la formación del enlace glucosídico por condensación entre dos monosacáridos, en este caso la glucosa, dos glucosas para formar un disacárido llamado maltosa. Cada enlace glucosídico es catalizado por enzimas específicas con las que interactúan los grupos OH. Además, cuando hay muchos monosacáridos diferentes, esto da como resultado la formación de diferentes tipos de enlaces glucosídicos. Justamente lo previamente mencionado. Aquí tenemos otro ejemplo de ello, la formación de un disacárido. En este caso tenemos la unión de alfa-glucosa con beta-fructosa para formar un disacárido llamado sacarosa. Y bueno, el mecanismo es exactamente el mismo, nada más que obviamente estos son dos diferentes, ¿no? Aquí tenemos la alfa-glucosa y aquí tenemos la fructosa. En este caso tenemos una estructura de hexágono y aquí una de pentágono, más o menos. Bien. Para poder entender la diferencia entre alfa y beta, es importante definir lo que son los isómeros, así que apúntenlo ahí como una nota especial. Resulta que los isómeros se conocen como aquellos compuestos químicos que tienen fórmulas químicas idénticas, es decir, la misma cantidad de los mismos átomos que conforman a esos compuestos, pero difieren en las propiedades, y ahorita explicamos por qué, y en la disposición de los átomos en las moléculas. Se denominan isómeros. Por lo tanto, los compuestos presentes, los compuestos que presentan isomería se conocen como isómeros. ¿Algunos ejemplos de estos? Bueno, presten atención a lo que tenemos aquí al lado izquierdo. Tenemos al butano, tenemos al isobutano, al hexano y al 2,3-dimetilbutano. ¿Cuál es la diferencia de estos? Si cuentan ustedes se van a dar cuenta que tienen aquí 5 carbonos. Tenemos aquí otros 5 carbonos, perdón, son 4 carbonos. Y aquí tenemos estos son iguales, ¿no? En cantidad de carbonos. Además de hidrógenos deberían ser lo mismos, pero presentan diferentes propiedades. ¿Por qué? Es el diferente arreglo molecular que estos tienen. Justamente cuando tengamos la misma fórmula química, pero diferente arreglo molecular, eso se conoce como un isómero. Claramente hay más, pero en este caso, como un ejemplo representativo, esto está bien. De igual manera con el hexano y con el 2,3-dimetilbutano ocurre lo mismo. Tenemos la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, pero acomodados de una manera diferente, por lo cual se producen propiedades diferentes en estos compuestos. Además, los isómeros, en este caso se conocen como isómeros estructurales y que son compuestos que comparten la misma fórmula molecular, pero tienen una disposición distinta de sus átomos. Además, de manera general, los isómeros pueden ser clasificados de dos formas y además tienen diferentes clasificaciones. Para empezar, se clasifican según la secuencia del enlace. Entonces, son diferentes cuando el isómero es estructural. Ejemplo es esto. Claramente vimos una diferencia clara, valga la redundancia, entre los diferentes compuestos, pero que están formados por la misma cantidad de átomos. Además de, esto es estructural. Es en términos generales, porque esta tiene también otras clasificaciones como constitución, hidratación, ionización, coordinación, polimerización y de enlace. Y otra que nos interesa para el tema del día de hoy es la que es idéntica, es decir, no tienen diferente arreglo molecular, sino que son muy parecidos, pero cambian un par de cosillas, y estos se conocen como estereoisómeros. Y dentro de estas dos tenemos los enantiómeros y los diasterómeros. Especialmente nos vamos a enfocar en los enantiómeros, los cuales son una imagen especular uno del otro y son superponibles. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente tienes una molécula que si lo pones enfrente de un espejo te daría una imagen. Bueno, eso justamente es lo de imagen especular. Ahorita lo vemos a detalle. Entrando de lleno con lo que son los estereoisómeros, bueno, estos son compuestos con la misma secuencia de enlaces, pero con diferentes ordenación en el espacio. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos el cis y dicloroetano, y como podemos ver se parece mucho al transdiclorometano. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente es la misma cantidad de átomos, tanto de carbono como de hidrógenos, etcétera, pero la diferencia es el arreglo. Si se dan cuenta, aquí tiene una forma de C y el otro tiene una forma pues diferente, ¿no? Es decir, aunque aparentemente lo veamos igual y tenga la misma fórmula química, sí son diferentes. ¿Saben por qué uno está de un lado y el otro de otro? Bueno, por este doble enlace que aparece aquí. Es lo que permite, es lo que mantiene esa rigidez en la molécula y es lo que permite, que estén unos para este lado y otros para otro lado, ¿no? Esto en química de síntesis orgánica, hay personas que son capaces de producirte esto en diferentes proporciones, siempre buscando que una salga no sea un 90% y el otro en un 10%, para posteriormente hacer modificaciones. Bueno, eso se llama como isómeros geométricos, pero la que nos interesa a nosotros no es justamente esa, sí, pero parte de ello, ¿no? Si son los ópticos, ¿no? Dentro de los ópticos están los enantiómeros y los enantiómeros negativos, donde aparecen la L y la D.
ahorita vemos bien cómo está el asunto. Pero básicamente la única diferencia entre ellos es que aparecen en diferentes posiciones. Por ejemplo, si se dan cuenta, desde la parte de abajo, ¿no? Tenemos un CH3 que es exactamente lo mismo. Luego tenemos aquí oxígeno, OH, y si se dan cuenta lo tengo hacia el lado izquierdo, pero si fuera un espejo lo tendría del lado derecho. Por eso son imágenes especulares. Y finalmente tengo en la parte de arriba un ácido carboxílico. Este ácido carboxílico evidentemente está hacia un lado, especialmente en la parte del OH, hacia el lado derecho, pero en su imagen especular está hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces básicamente ese tipo de compuestos se dan en la naturaleza y es importante identificarlos porque de ahí viene lo de que sea LH, beta o alfa. Y bueno, ahora sí, resulta que uno de estos isómeros es la glucosa, ¿no? Y la glucosa se conoce como D y L. ¿Por qué? Bueno, porque es una abreviatura rápida para designar enantiómeros, como ya vimos previamente. ¿Cuál es la diferencia concretamente? Bueno, veamos aquí las cadenas de átomos, ¿no? Empezamos con la parte de abajo, CH2OH, perfecto, ¿no? Luego subimos y vemos una pequeña diferencia. Del lado izquierdo tenemos que hidrógenos, pero en la otra tenemos el OH. Pero si se dan cuenta, solo realmente es la posición, porque donde no aparecen los hidrógenos, que están los OHs, pero en el otro sí aparecen los hidrógenos y aquí están los OHs, ¿no? Entonces por eso es una imagen especular. Y de igual manera subimos al siguiente nivel. Ahora tenemos OH, hidrógeno y luego OH con hidrógeno. Sigue siendo prácticamente lo mismo, pero estas diferencias es lo que le da diferentes propiedades y que se elija una sobre la otra, ¿no? Entonces, la que tenga esta estructura se conoce como D-glucosa y la que tenga esta estructura se conoce como L-glucosa. Otra, bueno, y aquí tenemos un ejemplo de la formación de un enlace glucosídico, ahora sí concretamente, hablando específicamente, y bueno, ahora sí tenemos lo que es la alfa-glucosa y la alfa-glucosa, ¿no? De momento no hemos definido cuál es la diferencia entre alfa y beta, pero básicamente, y aquí es importante que sí lo tomen en cuenta, creo que por aquí no puse ningún ejemplo, creo que sí se me fue el rollo, pero bueno, no importa, miren. Entonces resulta que el alfa-glucosa, cuando tengamos esta estructura, el alfa-glucosa va a ser aquella que tenga, la única diferencia entre el alfa y el beta es esto, lo que estoy marcando en pantalla. Tenemos un hidrógeno hacia arriba, en el mismo plano, pero hacia arriba, y un oxígeno hacia la parte de abajo. Resulta que esto es el alfa-glucosa, que concretamente sería ¿qué? Bueno, justamente lo pueden ver por acá, serían las Ds. De alfa-glucosa, pero bueno, con alfa está bien. Y del otro lado tenemos también alfa-glucosa, pero cuando venga un beta, sería básicamente que tenemos un OH hacia arriba y un hidrógeno en la parte de abajo. Esa es la única diferencia. Así que tengan cuidado con ello, por si se lo llegan a preguntar en el examen y demás. Ahora bien, eso sería todo por la parte del enlace glucosídico. En términos generales podemos decir que sirven para ¿qué? Unir carbohidratos pequeños, como son monosacáridos, los cuales unimos para formar pues polímeros más grandes, ya sean oligosacáridos o polisacáridos. Yo creo que todo es teórico, pero bueno, voy a continuar con el siguiente y último subtema, y ya si al final alguien tiene una duda, pues me pregunta, ¿no? Y el siguiente es justamente el enlace peptídico, y el enlace peptídico es algo que ya hemos visto con los aminoácidos, ya que es el enlace que los forma, pero concretamente un enlace peptídico también se conoce como un enlace amida. No es amida, bueno sí, es un enlace, enlace amina, se conoce como enlace amina y se forma cuando el átomo de nitrógeno alfa de un aminoácido y el carbono carbonilo de un segundo pues se juntan, ¿no? En este caso tenemos aquí dos aminoácidos, el primero que no importa su nombre y el segundo, ¿no? Como podemos ver aquí tenemos el ácido carboxílico que se une con el grupo amina, ¿no? Al momento de unir esto también genera agua igual que el enlace glucosídico, pero en este caso pues ya permite la unión, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Ácido carboxílico con grupo amina unidos, ¿no? Forma un dipéptido y esto se conoce como enlace peptídico. Contexto. Bueno, recordemos que los aminoácidos son importantes porque esos constituyen las proteínas, ¿no? Y las proteínas se construyen como cadenas de aminoácidos que luego se pliegan en formas tridimensionales únicas y estas están presentes tanto en la membrana celular, dentro, por fuera de las células, etcétera, ¿no? Realmente son la maquinaria biológica que nuestro cuerpo emplea para trabajar. Ahora bien, también es importante mencionar que pues, las proteínas tienen muchas funciones en tu cuerpo. ¿Cómo cuáles son? Bueno, ayudan a reparar y construir los tejidos del cuerpo. Esto pues incluso hay gente que vende proteínas, ¿no? Y que las compra justamente para ir al gimnasio, para después. Pero bueno, ayuda a reparar y construir tejido de su cuerpo, permite que ocurran reacciones metabólicas y coordina las funciones corporales. Además de proporcionar a su cuerpo un marco de estructura, las proteínas también mantienen el pH y el equilibrio de los líquidos adecuadamente, etcétera, ¿no? Ahora bien, la función principal de los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, pues a menudo estos se denominan componentes básicos por obvias razones, y estos
estas biomoléculas están involucradas en varias funciones biológicas y químicas en el cuerpo humano y son ingredientes necesarios ¿para qué? Para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, puesto que puesto que la carne, por ejemplo, está formada por proteínas, ¿no? Entonces el músculo está hecho por proteínas y las proteínas a través de aminoácidos. Y como previamente mencionamos, los aminoácidos también forman proteínas. ¿Y las proteínas que forman? Bueno, son varias, ¿no? Catalíticamente activas son enzimas. Tenemos los anticuerpos, ¿no? El sistema inmune. Y tenemos las proteínas que solo son proteínas y que tienen, bueno, algunas funciones, ¿no? Pero no enzimáticas o de inmunológicas. Y ahora sí, las proteínas. ¿Cuáles son las funciones de estas? Bueno, la proteína tiene muchas funciones, como son la de ayudar a reparar y construir tejido en tu cuerpo, que como el músculo permite que ocurran reacciones metabólicas y coordina las funciones corporales. Además de proporcionar a tu cuerpo un marco estructural, las proteínas también mantienen el pH y el equilibrio de los líquidos adecuadamente. Ahora sí, entrando de lleno con el enlace peptídico. Bueno, resulta que como ya vimos, el enlace peptídico es un enlace covalente que une al grupo alfa-amino de un aminoácido al grupo carboxilo de otro con la pérdida de una molécula de agua. Del lado izquierdo se mira un esquema representativo, pero es justamente lo que se mencionó. Se une a través del OH o hidroxilo y el hidrógeno del grupo amino. Estos a su vez hacen que salga esta molécula y se forma el mentado dipéptido a través, pues, de la unión de lo que queda, el carbono con el nitrógeno, etcétera, ¿no? Y descriptivamente hablando, pues es una reacción de síntesis de deshidratación, también conocida como reacción de condensación, y generalmente ocurre entre aminoácidos. El enlace CONH, que es el resultante, se denomina enlace peptídico y la molécula resultante es una amida. El grupo funcional de 4 átomos, que es justamente lo que está arriba, se denomina grupo amina o en el contexto de las proteínas, grupo peptídico. Algunos ejemplos de estos, bueno, pues básicamente sería jugar con los aminoácidos. Aquí tenemos la glicina, que sería este aminoácido, y la alanina. Al momento de establecer el enlace peptídico, ¿qué tenemos? Un dipéptido. Y sin importar el nombre, básicamente sabríamos que hay una liberación de agua, una molécula de agua concretamente por cada enlace, y además se establecería un enlace, ¿no? Que es entre el carbono y el nitrógeno. Y justamente este que está aquí en medio. Y de igual manera con la unión de otros aminoácidos, independientemente de la forma. Tenemos aquí la glicina y la serina. Si se forman, obviamente habría que, pues, una liberación de agua y el enlace peptídico sería justamente el que está en medio. Y esto